Dios les bendiga, jóvenes. Gracias damos al Señor por un día más que nos regala, ¿verdad? Para poder ir a su palabra y aprender más acerca de cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Nosotros digo, porque los incluye a ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Eh, Le voy a pedir de antemano que tenga su Biblia, la lista. Si usted va a escuchar la enseñanza, tenga a mano su Biblia porque vamos a buscar varios pasajes. Y el tema de hoy que vamos a ver es lo que significa la adopción, ¿verdad? Según lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero primero vamos a orar antes de comenzar. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos al Señor. Amado Padre que habita en gloria, gracias le doy, mi Dios bueno, porque un día más, Señor, nos permite usted y nos dé el privilegio de estar en su palabra y de conocerle. Y de conocer cuál es su voluntad, Señor, lo que usted desea para nuestras vidas. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Y le pido, Padre, que obre usted según su voluntad en cada uno de los corazones de cada joven que nos está escuchando. Y que sea en su tiempo, Padre bueno, que den ellos frutos de lo que ellos escuchan en su palabra. Pedimos, Señor, que bendiga cada hogar, que proporcione usted, Señor, alimento en la mesa de cada hogar, de cada joven que nos escucha. Y que si es su voluntad, Padre bueno, pues pongamos atención, ¿verdad? Que lo que vamos a aprender no solamente seamos oidores, olvidadizos, sino que lo apliquemos en nuestra vida. Que cada enseñanza que recibe cada joven, Señor, pues sea de edificación a sus vidas. Gracias le damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le decía, el tema de hoy es la adopción, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el significado de ser adoptados según lo que Dios nos manda en su palabra. Pero primero vamos a tener una pequeña lectura en el libro de Efesios. Le pido que busque en Efesios el capítulo 1, el versículo 3 al 9. Vamos a leer, usted lleva la lectura ahí con su palabra, ¿verdad? Con la Biblia en mano, para que podamos aprender juntos. La enseñanza es tanto primeramente para mí como para cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que le pido que ponga atención a lo que leemos y meditemos en lo que el Señor nos habla. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gracias al Señor por su bendita palabra. Como le decía, ¿verdad? Vamos a ver lo que significa adopción. Primero, vamos a ver el significado según las leyes humanas. A una pequeña explicación, ¿verdad? De lo que significa según el diccionario. Dice, adopción es una medida de protección bajo la vigilancia del Estado, cuya finalidad es garantizar el derecho de la niña o niño, o el joven o la joven, ¿verdad? En estado de adoptibilidad, a crecer y desarrollarse en una familia. Eso es según el significado de adopción según las leyes humanas. Pero ¿qué le parece si vamos a ver lo que significa según lo que Dios nos manda en su palabra? Según lo que el Señor nos manda en su palabra, ¿verdad? Lo que nos explica que adopción es, pues, la necesidad esencial de ser llevados a la familia de Dios para que Él llegue a ser que nuestro Padre, ¿verdad? Es una necesidad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Una necesidad esencial de ser llevados a la familia de Dios para que
Él llegue a ser nuestro Padre. Y vamos a ver lo que nos dice en San Juan 8:44, ¿verdad? Lo que Jesús les dijo a los fariseos. Busquen el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Todo es referente a lo que significa ser hijos de Dios, ¿verdad? Le dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto les decía a los fariseos, ¿verdad? Que según ellos, pues seguían la ley, decían ellos, ¿verdad? Los mandamientos. Y por eso les dice el Señor Jesús que son hijos, pero son hijos del diablo, ¿verdad? Porque como siguen los deseos de la carne, ¿verdad? El ser hijos de Satanás es que sigamos los deseos del mundo. A eso se refiere el Señor Jesús cuando les habla ahí. También miremos en lo que nos dice en Efesios 2. Señor, referente siempre a lo mismo, al estado de adopción como hijos de Él. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se fijó lo que dice la lectura de la palabra, ¿verdad? Que cuando, en otro tiempo, dice, cuando éramos hijos, ¿de qué? Hijos de los deseos de nuestra carne, porque vivíamos, dice, conforme a lo que dicta este mundo, ¿verdad? Y cuando dice la potestad del aire se refiere cuando nosotros vamos siguiendo la corriente que solo nos lleva a pecar, ¿verdad? Que es cuando desobedecemos. Entonces dice que somos hijos de desobediencia, ¿verdad? Aun cuando no hemos sido llevados a ser adoptados en la familia de Dios. Y veamos también en 1 de Juan 3:10, lo que nos sigue diciendo el Señor en su palabra. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Cuando venimos a hacer la justicia, lo que dice la palabra, ¿verdad? Es porque ya hemos sido justificados y puestos como hijos adoptados en la familia de Dios, ¿verdad? Entonces ya nosotros vivimos mediante la justicia del Señor, que es guiados por su palabra, que es justa, ¿verdad? Y perfecta. Pero dice que los hijos del diablo solamente siguen la corriente de este mundo. Nosotros no podemos nacer de la familia de Satanás. Por lo tanto, debemos ser transferidos de nuestra vieja familia a la familia de Dios. Recuerdo lo que dice en 1 Corintios, ¿verdad? Ya lo voy a leer aquí. Cuando ya pasamos a ser adoptados, ¿verdad? Por el Señor. 1 Corintios, permítanme. Cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice que si de modo que alguno esté en Cristo, que es nueva criatura, ¿verdad? Somos considerados nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque ya pasamos a la familia de Dios, cuando ya somos adoptados por Él. Cuando una persona llega a ser salva, no se convierte en un sirviente, sino en un hijo, ¿verdad? O sea, un hijo de Dios. A él o a ella se le adopta en la familia del Padre Celestial. Se le da un estatus legal de hijo o hija. Se le convierte en un heredero de Dios y en un coheredero junto con el Señor Jesucristo. La adopción es la culminación de la justificación, ¿verdad? Cuando dice que somos justificados
por Cristo Jesús en su sangre, ¿verdad? Y también es un término legal. Cristo tomó nuestro lugar, por lo tanto, cuando nosotros creemos en Él, nosotros tomamos su lugar como hijos. Escuché bien lo que dice, ¿verdad? La palabra dice, cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, pagando por nuestros pecados. Entonces nosotros, dice, creemos en Él. Cuando venimos a creer en Cristo Jesús, nosotros tomamos su lugar como hijos, ¿verdad? Él nos adopta como hijos suyos. El significado de la adopción, que nos dice la palabra, es el hacer legalmente propio a un niño o que por nacimiento es de otra persona. La palabra griega traducida adopción, bioakoia, quiere decir colocar como si fuera un hijo, es lo que le decía anteriormente. Nos coloca, el Señor Jesucristo nos coloca como hijos suyos, ya, ¿verdad? Pasamos a ser de la familia de Dios. Solamente por el perdón de nuestros pecados en la cruz de Calvario es que Él tomó nuestro lugar, y ya cuando nosotros creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Entonces, dice que Él nos coloca como hijos suyos. La costumbre de la adopción en los tiempos bíblicos colocaba formal y legalmente al niño en la posición de un hijo legítimo y le otorgaba todos los derechos y privilegios de un hijo. Él era, por ley, reconocido como un heredero. Pero en el Nuevo Testamento el término hace referencia a este aspecto de la salvación. O sea que la salvación, dice, la adopción es cuando somos justificados. Esa es la culminación, ¿verdad? La adopción es la culminación de la justificación, ya que somos justificados por Cristo Jesús. Ese es el término que refiere, ¿verdad?, la salvación, al punto que eleva al pecador hasta llegar a obtener los privilegios de la adopción de hijos. Oiga bien lo que dice la palabra, dice el privilegio que nos da Dios. Nos da una nueva posición. Ya no somos, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ya no somos hijos de ira, ¿verdad? No llevamos la corriente de este mundo, los deseos de la carne, que solamente son pues producto de lo que el maligno hace, ¿verdad?, en nosotros. Cuando ya somos salvos, tenemos el privilegio y la posición de hijos. Somos adoptados en Cristo, ¿verdad? No somos tan solo hechos hijos de Dios en cuanto al carácter, la naturaleza divina. Ese es el carácter de Dios, la naturaleza divina que Él tiene, a través de la regeneración, sino que somos hechos hijos de Dios con los privilegios investidos a través de la adopción. Llegamos a ser hijos en cuanto a la experiencia por la regeneración, pero legalmente por la adopción, ¿verdad? Vamos a ver, dice, ¿cuál es el milagro de cuando nosotros somos adoptados, ¿verdad? Somos adoptados en el amado por medio de Cristo Jesús. El privilegio de la adopción es que el creyente posee todo lo que Cristo posee. Por eso le decía lo que dice en Corintios, ¿verdad? Si de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son, que dice, hechas nuevas, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, algunas de las bendiciones de la adopción son las siguientes, se las voy a mencionar. ¿Cuáles son las bendiciones? Cuando llegamos a ser adoptados por Dios en su familia. Dice la primera, un nombre familiar. Eso lo vemos en Efesios 3. Busquen su Biblia, el libro de Efesios 3, el 14 y el 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por medio de Jesucristo, ¿qué dice? Toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y en 1 Juan 3:1 también, en la misma referencia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que pasa.
nos da un nombre familiar. Y la siguiente dice, nos da una similitud familiar. Eso lo vemos en Romanos capítulo 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, oiga bien lo que dice, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y la siguiente dice, una naturaleza familiar. En segunda de Pedro, en capítulo 1. Todo lo que estamos haciendo referencia es sobre la adopción. Cuando venimos a ser, dice, parte de los hijos de Dios, de su familia. Estas son algunas de las bendiciones de ser adoptados en el amado. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De concupiscencia ya sabe que son los deseos de la carne, ¿verdad? Cuando venimos a ser parte de la familia de Dios, dice que hemos huido de la corrupción de este mundo, ¿verdad? Un amor familiar, esa sería la otra bendición que recibimos cuando somos adoptados por la familia de Dios. En San Juan 13 vamos a verlo. San Juan capítulo 13, 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda pues en la corriente de este mundo en tinieblas es cuando andamos sin Cristo, ¿verdad? Pues no se sabe a dónde va. Pero los que somos hijos de Dios, pues sabemos cuál es nuestro caminar, ¿verdad? Según lo que dice la palabra del Señor. Y el siguiente es un espíritu filial familiar. Está en Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Miren qué hermoso lo que dice el Señor en su palabra, ¿eh? Que recibimos, dice, el espíritu de adopción, ¿verdad? Cuando venimos a ser hijos de Dios. El siguiente es una ciudad paternal. En Lucas 12, 27 lo podemos ver, lo que es la ciudad paternal. 7. Dice 27. A ver, aquí está. 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mira lo que dice el Señor en su palabra, con un consuelo paternal también. Lo vemos en Isaías 66. Yo le dije que tuviera su Biblia en la mano para que estemos buscando juntos, ¿verdad? Es bueno pasar tiempo en la palabra, aprendiendo más del Señor. Isaías 66, 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y como dice el Señor, que Él nos da una ciudad paternal, es nuestro consuelo paternal, dice, y un castigo paternal. Lo vemos en Hebreos 12. Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre en los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire lo que dice el Señor en su palabra, que así como Él nos ama, nos va a disciplinar, ¿verdad? Dice que cuál es el padre que no disciplina a su hijo porque no le ama. Entonces no somos hijos, sino que somos bastardos, pues que no somos hijos de Dios, porque cuando sabemos que hemos hecho algo malo, sabemos que va a haber una consecuencia, ¿verdad? Como hijos del Señor, sabemos que Él nos va a disciplinar, dice, porque el Señor al que ama, dice, disciplina, ¿verdad? El Señor nos ama, si no le importáramos, el Señor no le interesara lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ya sea bueno o sea malo, ¿verdad? Y la siguiente dice una herencia completa. En Romanos 8:17 la podemos ver. Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en 1 Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire qué hermoso lo que dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y por medio de quién nosotros recibimos esa adopción? Por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es lo que nos lleva a la conclusión, ¿verdad? Estimados jóvenes, la conclusión de esta enseñanza, de la adopción que el Señor nos brinda, es a través de su Hijo Jesucristo. Para poder decir que somos hijos de Dios, primero tenemos que recibir el perdón, ¿verdad? El precioso regalo de la salvación. Recuerdo lo que le decía anteriormente. Así que es lo que hace referencia a ese aspecto de la salvación. Dice que al punto de elevar al pecador hasta llegar a obtener los privilegios de posición de hijos. Eso es lo que significa la adopción en la palabra del Señor, ¿verdad? Es el privilegio que nos da, que es la salvación de nuestras almas. El precioso regalo de las salvaciones para ser adoptados por Dios mediante el perdón de pecados, a recibirle en nuestras vidas como nuestro único Señor y Salvador. Usted se considera un hijo de Dios y sabe que le ha aceptado en su corazón, ¿verdad? Que quiere seguir aprendiendo más de su palabra, a cómo debemos vivir como es el Señor en su palabra, ¿verdad? Si somos nuevas criaturas en Cristo, se va a reflejar en nuestro testimonio. Pero si usted es un joven que no está seguro de ser hijo de Dios, no por lo que usted hace, sino que usted no tiene esa seguridad de que es parte de la familia de Dios,
puede orar al Señor con fe, pedirle que Él lo adopte en su familia. Primero que perdone sus pecados, ¿verdad? Luego que usted lo acepta como único Señor y Salvador de su vida. Entonces usted podrá ser parte de la familia de Dios. Y dice que es adoptado en la familia de Dios, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor por que usted ha puesto atención a la palabra. El Señor nos ha enseñado hoy cómo y que somos adoptados en su familia. El privilegio de la posición que nos pone el Señor, que nos coloca como un hijo, ¿verdad? Un hijo. Cuando una persona llega a ser salva, el Señor nos coloca como hijos suyos a través de Cristo Jesús. Le agradezco por su tiempo, joven, y tenemos una segunda parte en la siguiente enseñanza, ahora que es la justificación. Vamos a ver lo que sigue después de la adopción. Bueno, que nos adopta, cómo nos justifica el Señor a través de su palabra. Vamos a aprenderlo, ¿eh? Le agradezco mucho por su tiempo y espero que el Señor obre en su vida según su voluntad y que siga pues usted poniendo atención a lo que el Señor quiere que escuche cada vez que usted toma su tiempo para estar en una de estas enseñanzas. Dios les bendiga grandemente y guarde sus familias.